Filosofía de la mente, por William Bechtel, 28, 6.4. Las teorías de la identidad como instancia. Al igual que los materialistas eliminativos, los teóricos de la identidad como instancia son escépticos respecto de la afirmación de la teoría de la identidad como tipo, de que la investigación apoyará una correlación entre tipos de fenómenos descritos mentalmente y tipos caracterizados físicamente, pero extraen una inferencia distinta de la que extraen los eliminativistas. Más bien que repudiar el discurso mental, los teóricos de la identidad como instancia sancionan su uso continuo, apoyando una versión débil de la teoría de la identidad. Mantienen que toda instancia de un evento mental es una instancia de un evento neural, pero no exigen que los tipos de eventos mentales se hagan equivaler con tipos de eventos neurales. Así pues, la teoría de la identidad como instancia mantiene que, inciso A, cada vez que estoy en un estado mental particular, ese estado mental es idéntico a un estado cerebral, pero, inciso B, en otras ocasiones, cuando estoy en el mismo estado mental, puedo estar en un estado cerebral diferente. La posición de Donald Davidson, el monismo anómalo, ha sido una de las versiones más controvertidas de la teoría de la identidad como instancia. La posición mantiene que el mismo evento puede ser a la vez mental y físico, de aquí el monismo, pero no hay leyes que pongan en relación la descripción mental con la prescripción física, de ahí que sea anómalo. Davidson, 1970-1980. Avanzó el monismo anómalo como un medio de reconciliar las tres tesis siguientes, todas las cuales eran consideradas por él como de aceptación obligada, pero que parecían inconsecuentes. 1. El principio de interacción causal, que asevera que al menos algunos eventos mentales interactúan causalmente con eventos físicos. 2. El principio del carácter nomológico de la causalidad, que enuncia que donde hay causalidad debe haber una ley. Los eventos relacionados como causa y efecto caen bajo una ley estrictamente determinista. 3. El anomalismo de lo mental, que afirma que no hay leyes estrictamente deterministas sobre cuyas bases puedan predecirse y explicarse eventos mentales. El monismo de Davidson mantiene que las actividades mentales son, cada una de ellas, idénticas con alguna actividad física, generalmente actividades neurológicas. Esta es la afirmación de identidad crítica que permite a Davidson satisfacer las dos primeras tesis. Puesto que todos los eventos mentales son eventos físicos, pueden interactuar causalmente con otros eventos físicos, y esas interacciones pueden caracterizarse mediante leyes físicas deterministas. La afirmación de que no hay leyes que pongan en relación descripciones mentales de eventos con sus descripciones físicas tiene la consecuencia de que no podemos inferir descripciones mentales a partir de sus descripciones físicas. La resolución de Davidson de la supuesta incompatibilidad entre las tres tesis ha inspirado un gran número de críticas. Algunos críticos han objetado que Davidson no puede defender su afirmación de monismo, puesto que no podemos establecer la identidad de lo mental y de lo físico sin ser capaces de relacionar tipos. Sin embargo, Davidson no está interesado en argumentar a favor de la identidad. Él la postula simplemente como necesaria si hemos de acomodar las tesis 1 y 2. Su preocupación es, más bien, argumentar a favor de las carencias de leyes que relacionan las descripciones mentales y las físicas. Al argumentar a favor del anomalismo, Davidson no niega que podríamos desarrollar generalizaciones que liguen los eventos descritos mentalmente con eventos descritos físicamente. Él afirma simplemente que esas generalizaciones no tendrán el carácter de una ley. La tesis es que lo mental es nomológicamente irreductible. Puede haber enunciados generales verdaderos que ponen en relación lo mental y lo físico, enunciados que tienen la forma lógica de una ley, pero no son legaliformes, en un sentido fuerte que se describirá. Si por una causalidad absurdamente remota tropezásemos con una generalización psicológica verdadera de carácter no estocástico, no tendríamos razón alguna para creerla más que aproximadamente verdadera. La razón por la que el enunciado no es legaliforme consiste en que los predicados se extraerían de dos vocabularios diferentes que no pueden fusionarse en una ley.
Davidson afirma que los enunciados nomológicos ponen juntos predicados que sabemos que están hechos uno para el otro. Esto solo ocurre cuando se extraen de una teoría con elementos constitutivos fuertes. Esta afirmación no establece por sí misma el anomalismo de lo mental, pues podemos pensar que hay elementos constitutivos fuertes que ligan predicados mentales y físicos o que podrían desarrollarse. La afirmación esencial en el argumento de Davidson es que tales conexiones son imposibles. Él mantiene que los principios divergentes que gobiernan nuestro uso del vocabulario físico y mental son tales que no podríamos integrarlos en una teoría. Nuestro sistema de atribuciones mentales está gobernado por el principio de racionalidad, esto es, adscribimos creencias y deseos de tal manera que hacemos que las otras personas aparezcan como racionales. Para hacer esto, tenemos que estar libres continuamente para reevaluar nuestras atribuciones de predicados mentales, y de este modo no podemos vincularlos fuertemente a propiedades físicas. El argumento de Davidson en contra de la posibilidad de desarrollar principios constitutivos que liguen los vocabularios psicológico y psíquico parece colocar exigencias sobre tales principios que no aceptaríamos en otras áreas. En contextos donde los científicos han intentado unir los vocabularios de dos dominios diferentes, por ejemplo, el término gene de la genética y el término cromosoma de la citología, han reconocido que sus propuestas eran falibles y podrían tener que ser revisadas en la medida en que estuviera disponible nueva evidencia. Puede haber casos donde queramos que las teorías de una disciplina respondan solo a las exigencias de esa disciplina sin estar constreñidas por las exigencias de otras disciplinas. Pero hay otras ocasiones en las que las constricciones impuestas por el resto, consecuentes con los compromisos teóricos de otras disciplinas, pueden ser una ventaja. Tales restricciones pueden ayudar a mostrar cuál de las dos teorías en competición dentro de una disciplina es más probable que sea verdadera. Además, tales constricciones pueden forzarnos a modificar los compromisos teóricos en una de las disciplinas. De hecho, este es uno de los productos beneficiosos de los límites disciplinares cruzados y del trabajo de consulta en otra disciplina. La prescripción de Davidson elimina tal beneficio de la teorización psicológica. La razón de la fuerte oposición de Davidson a los principios que hacen de puente entre la psicología y la neurociencia reside en el hecho de que está comprometido con el principio de racionalidad como el único fundamento de nuestros intentos de interpretar a los agentes en términos psicológicos. Ver Davidson, 1973. Detrás de la posición de Davidson está una particular concepción de lo que incluye el discurso psicológico, una concepción que descarta el estatus de la psicología como una ciencia. Los principios de la psicología no son las bases para predecir o explicar la conducta que requeriría leyes, sino para desarrollar explicaciones racionales de la conducta por medio de la interpretación de los agentes en términos de conjuntos coherentes de creencias y deseos. La afirmación de Davidson de que la racionalidad proporciona el único criterio para juzgar las explicaciones psicológicas parece no solo innecesaria, sino también errónea. Podemos emplear la racionalidad como un criterio al desarrollar las explicaciones psicológicas sin exigir que sea el criterio absoluto. Reconocemos que tanto nosotros como otras personas somos algunas veces irracionales, pero esto no socava nuestra capacidad de desarrollar explicaciones que interpreten nuestra conducta como generalmente racional. Una estrategia importante en la ciencia es intentar identificar entidades de maneras múltiples, de modo que los juicios basados en un modo de identificar las entidades puedan comprobarse usando otros modos. Cuando esto es posible, los principios que emergen son más robustos y por tanto más creíbles. La confianza de Davidson en la racionalidad sola como base para fijar interpretaciones mentales cierra de antemano esta opción. Sin embargo, si rechazamos el basarnos en la racionalidad sola, entonces socavamos también el apoyo a favor del monismo anómalo. La versión de Davidson de la teoría de la identidad como instancia deja lugar para las teorías cognitivas, pero con el coste de convertir en no científicas las explicaciones cognitivas. Sin embargo, otros filósofos que han ofrecido argumentos diferentes para favorecer a la teoría de la identidad como instancia sobre la teoría de la identidad como tipo, presentan una versión de la teoría de la identidad como instancia que es bastante más afín a la ciencia cognitiva. Fodor, 1974, y Putnam,
1975b, han ofrecido razones para pensar que las relaciones entre tipos mentales y tipos físicos son tales que el mismo evento mental puede realizarse bajo circunstancias diferentes en eventos físicos completamente diferentes. Fodor ha apelado al hecho de que clasificamos cosas diferentemente para propósitos diferentes. Por ejemplo, podemos clasificar los objetos por el color o por la forma. No hay razón para pensar que las dos clasificaciones se correspondan entre sí. Similarmente, las clasificaciones útiles en psicología pueden ser completamente distintas de aquellas que son útiles para la neurociencia. Por ejemplo, puede ser útil en psicología social clasificar actividades de hacer promesas, que es una actividad que puede realizarse mediante muchas actividades físicas diferentes que no es probable que formen un tipo físico. Putnam ha ofrecido un argumento relacionado a favor de la afirmación de que un tipo mental dado de un evento mental puede realizarse por medio de diferentes eventos físicos. Apela al hecho de que, aunque hay diferencias modestas a lo largo del tiempo entre la constitución de nuestros cerebros y entre los cerebros de personas diferentes, adscribimos los mismos estados psicológicos a ellas. Además, los psicólogos comparativos están completamente preparados para adscribir los mismos estados psicológicos a miembros de especies diferentes cuyos cerebros son incluso más diferentes entre sí, y podemos imaginarnos adscribiendo los mismos estados a extraños con cerebros totalmente diferentes. Putnam, 1978-1983, ha contemplado también la posibilidad de que los mismos estados neurológicos puedan subyacer a propiedades psicológicas diferentes. Él ha mantenido que la interpretación psicológica depende de consideraciones externas al sistema, de modo que el mismo sistema en entornos diferentes será interpretado diferentemente. Aunque el enfoque de Putnam, que hace que las adscripciones psicológicas dependan de circunstancias del entorno, es altamente controvertido, pone a la vista uno de los factores centrales que ha motivado el desarrollo de la teoría de la identidad como tipo: el hecho de que, aunque la psicología y la neurociencia puedan ambas caracterizar los mismos estados, pueden tener criterios diferentes para agruparlos en clases. La teoría de la identidad como instancia, tal como ha sido desarrollada por Fodor y Putnam, proporciona una explicación de la relación entre la mente y el cerebro, que se compadece más que otras versiones del materialismo con las preocupaciones de la ciencia cognitiva, puesto que da cabida a un dominio autónomo para el teorizar cognitivo. Esta autonomía, sin embargo, puede también ser peligrosa si entraña, como algunos teóricos de la identidad como instancia mantienen que entraña, que las teorías cognitivas son inconmensurables con las teorías de la neurociencia, de modo que la ciencia cognitiva no puede aprender de la neurociencia ni servirle de guía. Una estrategia para relacionar la ciencia cognitiva y la neurociencia, que permite además alguna autonomía para la ciencia cognitiva, se discute en Betchel, en Prensa B, capítulo 2. 6.5. Resumen de los puntos de vista sobre el problema mente-cuerpo. En este capítulo y en el 5 he pasado revista a las posiciones filosóficas más importantes sobre la relación de la mente y el cuerpo, y he explorado su significación para la ciencia cognitiva. El dualismo de objetos trata a las mentes como géneros de objetos radicalmente diferentes de los cuerpos físicos, como el cerebro, y de esta manera coloca el estudio de la actividad mental fuera de los límites de la ciencia física. Al contrario, las otras posiciones colocan todas ellas a los fenómenos mentales dentro del dominio de la ciencia física, pero difieren en el modo como lo hacen. El conductismo filosófico argumenta que el discurso mental debería interpretarse como refiriéndose a la conducta o disposiciones a comportarse, y no a eventos internos del cerebro. Al negar el procesamiento interno, rechaza los géneros de explicación avanzados en la ciencia cognitiva contemporánea. Las versiones del materialismo consideradas en este capítulo reconocen todas ellas alguna forma de procesamiento interno, y a ese respecto son más consistentes con la investigación de la ciencia cognitiva. La teoría de la identidad como tipo hace equivaler, sin embargo, los eventos mentales con eventos físicos que ocurren dentro del cerebro. Aunque la identificación de estados mentales con estados físicos asegura la realidad de los estados mentales que podría estudiar la ciencia cognitiva, la teoría de la identidad como tipo entrañaría también que los procesos internos empleados en las explicaciones cognitivas serían isomórficos
a los empleados en la neurociencia. Esto da primacía a la neurociencia sobre la ciencia cognitiva. El materialismo eliminativo se concentra de modo similar en los procesos neurológicos que ocurren en el cerebro, pero mantiene que, puesto que esas explicaciones neurales son inconsecuentes con las explicaciones cognitivas, deberíamos renunciar a las explicaciones cognitivas en favor de las neurales. Así pues, el materialismo eliminativo defendería abandonar la ciencia cognitiva en favor de la neurociencia. La teoría de la identidad como instancia afirma que puede haber una alternativa, explicaciones incompatibles de las actividades internas de los sistemas cognitivos, una neural y otra cognitiva. Así pues, de todas las explicaciones filosóficas sobre el problema mente-cuerpo, la teoría de la identidad como instancia es la más compatible con los programas de la ciencia cognitiva. La teoría de la identidad como instancia plantea la cuestión de cómo han de categorizarse los eventos mentales si esta categorización ha de ser diferente de la que se aplica a los eventos cerebrales. Los defensores de la teoría de la identidad como instancia han propuesto que los eventos mentales se defiendan funcionalmente. El programa filosófico conocido como funcionalismo ha intentado explicar lo que incluye esto. En consecuencia, el próximo capítulo está dedicado a examinar más estrechamente el funcionalismo.